Bien, chicos, estábamos en solubilidad, nos había quedado pendiente la curva de valoración. La curva de valoración, ustedes deben haber visto en el teórico, valorar un anión con nitrato de plata. Yo había dejado para la clase de hoy la valoración de dos aniones. Acá agarré un ejemplo que es un ejercicio de la guía en donde se valora yoduro y cloruro con nitrato de plata. La diferencia es que estamos valorando dos aniones en vez de uno solo, como deben haber visto en el teórico. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál de los dos precipita primero, cuál va a empezar la valoración. Y si bien me puedo fijar en el KPS, siempre conviene hacer los cálculos para asegurarnos de quién precipita primero, porque depende del KPS, pero también depende de las concentraciones iniciales de yoduro y de cloruro. En este caso, si yo solo mirara el KPS, puedo asegurar que el que primero precipita es el yoduro, pero podría yo tener una concentración que haga que el cloruro precipite primero. Entonces, siempre para asegurarnos, lo que hacemos es el siguiente cálculo. Planteamos el KPS del yoduro de plata, el KPS del cloruro de plata, tenemos los datos, esto es dato, y tenemos que calcular la cantidad de plata que necesito para que empiece a precipitar el yoduro y la cantidad de plata que necesito para que empiece a precipitar el cloruro. Lo que hago es, en ambas KPS, despejar la concentración de plata. Entonces me va a quedar la concentración de plata que necesito para que empiece a precipitar el yoduro, es el KPS sobre la concentración inicial que tengo de yoduro. Voy a necesitar 1,66 por 10 a la menos 15 molar, esa concentración. Acuérdense que siempre que trabajamos con KPS estamos hablando de concentraciones molares, mol por litro. Hago lo mismo para el cloruro y me fijo que veo que necesito 2,27 por 10 a la menos 9 molar. Quiere decir que necesito más concentración de plata. Entonces confirmo con este cálculo que el que precipita primero es quien necesita menor concentración de plata, que en este caso es el yoduro de plata. ¿Se entiende por qué hago este paso? Porque yo podría tener concentraciones iniciales de yoduro o de cloruro que hicieran que esto se invierta. Entonces, si bien yo puedo mirar el KPS, siempre voy a necesitar confirmar, sobre todo que en este caso no teníamos las mismas concentraciones molares de yoduro y de cloruro, entonces voy a necesitar reconfirmar despejando la cantidad de plata. Una vez que yo determino cuál empieza a precipitar primero, lo que debo hacer es calcular el volumen de nitrato de plata que necesito para cada uno. Entonces, para valorar todo el yoduro, lo que voy a necesitar, el cálculo es segundo. Lo pueden hacer o con regla de 3 simple o en este caso en que la reacción entre el yoduro y la plata es 1 a 1, o sea, por cada mol de plata con un mol de yoduro se me forma un mol de yoduro de plata y lo mismo
para el cloruro, 1 mol de cloruro más 1 mol de plata, 1 mol de cloruro de plata, puedo aplicar la siguiente ecuación. Los 50 mililitros que yo tenía inicialmente, por la concentración, estos serían, si yo multiplico 50 mililitros por la concentración de yoduro, estos son los moles de yoduro. Dividido la concentración de plata, me va a dar los mililitros de nitrato de plata que necesito para valorar el yoduro. Quiere decir que el primer punto de equivalencia va a estar dado a los 25 mililitros. Ahora vamos a calcular la cantidad de plata, el volumen de plata que necesito para valorar todo el cloruro. Hago exactamente lo mismo. El volumen de cloruro que yo tengo por la concentración de cloruro dividido la concentración de plata me va a dar que el volumen de nitrato de plata son 40 mililitros. Pero ojo, son 40 mililitros más. Si yo parto desde cero, el primer punto de equivalencia va a estar dado a los 25 mililitros y el segundo va a estar dado a los 65 mililitros. Si ustedes lo quisieran calcular por regla de 3 simple, lo que tienen que hacer es, en 1000 mililitros tengo 0,05 mol de ioduros, en 50, tanto. 1000 mililitros tienen un 0,1 mol de nitrato de plata, esos moles que calcularon, porque la reacción es 1 a 1, me va a dar los 25 mililitros de nitrato de plata que necesito. Y acá me paro. ¿Hay dudas en esto? Es fundamental darse cuenta de estas concentraciones y veo... Profe, ¿qué es el 0,1? 0,1 es la molaridad del nitrato de plata. ¿Sí? Si vemos, estoy valorando 50 mililitros de cloruro 0,08 molar y yoduro 0,05 molar. Y lo estoy valorando con nitrato de plata 0,1 molar. ¿Queda claro ahí? No se queden con esto, que es lo Sí, profe. ¿Puedes más... repetir? Ay, perdón. ¿Puedes repetir cómo dijo que era la regla de 3? La Si no regla, lo hiciéramos así. si no lo hicieran así, ustedes podrían poner en 1000 mililitros tengo 0,05 moles de yoduro. En 50, ¿cuántos moles de yoduro? ¿Alguien tiene calculadora ahí para que me pueda hacer esa regla de 3? 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3. 2,5 por 10 a la menos 3 son los moles de yoduro que yo tengo que valorar con nitrato de plata. Entonces, yo sé que la relación entre el yoduro y la plata es 1 a 1, quiere decir que necesito 2,5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. Yo tengo una solución que es 0,1 molar. Quiere decir que tengo 0,1 mol en 1000 mililitros. Los 2,5 por 10 a la menos 3, verifíquenlo, pero les tiene que dar 25 mililitros. Quiere decir que en 25 mililitros de nitrato de plata, yo voy a tener los mismos moles que en los 50 mililitros. Y no hace falta hacer yo cálculo, pero fíjense, la concentración de yoduro es la mitad, quiere decir que la de nitrato de plata, quiere decir que voy a necesitar la mitad de mililitros de nitrato de plata. Que el nitrato de plata es 0,1, es exactamente el doble. Quiere decir que la misma cantidad de moles los tengo en la mitad del volumen.
Lo mismo sería en regla de 3 para el cloruro. Entonces, ustedes con Sandra deben haber hecho la curva de valoración de un anión. Y podían, supongamos que valoraran solamente cloruro con nitrato de plata. Ustedes podían elegir graficar P plata o P cloruro si tuvieran un solo anión. En este caso, en que tengo dos aniones, tengo yoduro y cloruro, no puedo calcular el P yoduro y el P cloruro. ¿Por qué? Porque a la hora de graficar tendría en el eje, no lo puedo cambiar, o sea, o pongo P cloruro o pongo P yoduro y no podría cambiar el eje. Entonces, cuando tienen dos aniones, la gráfica tiene que ser función de el P plata en el eje de las Y, y en el eje de las X tienen los mililitros de nitrato de plata agregados, ¿sí? Tengo que graficar sí o sí contra el P plata que voy calculando. Para 0 mililitros, yo aún no agregué ninguna cantidad de plata. Entonces, el P plata es indefinido, no lo puedo calcular porque todavía no agregué ningún mililitro de plata. A medida que avanza la reacción, pongamos a los 10 mililitros, estoy en un punto anterior al punto de equivalencia, al primer punto de equivalencia. Lo que tengo que calcular ahí es la cantidad de yoduro y de plata que yo tengo. La concentración de yoduro, ¿cómo la calculo? Los moles de yoduro iniciales, yo tengo inicialmente 50 por 0,05 mol, estos son los moles iniciales, y le debo restar los que reaccionaron con la plata, los que ya neutralicé. Como la reacción es 1 a 1, un mol de nitrato de plata, un mol de yoduro, le resto los mililitros de nitrato de plata por la concentración de plata. ¿Por qué? Porque estos son los moles iniciales y este es el equivalente a los moles que reaccionaron. La diferencia me va a dar los moles que aún tengo en solución. Y siempre, siempre debo dividir por el volumen que tengo en este punto, que son los 50 mililitros que yo tenía inicialmente, más los 10 mililitros que ya agregué, que estoy en este punto. Esto es fundamental y en esto nos fijamos en la corrección, de que el volumen sea el correcto en este punto. Entonces son los moles iniciales menos los moles que reaccionaron dividido el volumen total. Eso me da la concentración molar del yoduro en este punto, los 10 mililitros. Yo tengo la ecuación del KPS, despejo la plata, el KPS es dato, la concentración en ese punto es el que acabo de calcular. Puedo calcular entonces así la concentración de plata que tengo en ese punto y el P plata en ese punto. A los 10 mililitros, el P plata es 10,48. ¿Dudas ahí? Lo importante acá que quede es que tenemos los moles iniciales de yoduro menos los que reaccionan sobre el volumen total. Recordemos que tenemos dos aniones, tenemos yoduro y cloruro. Prácticamente para la primera etapa, nosotros ya calculamos que el que precipita primero es el yoduro. Para esta etapa inicial, los cálculos del P plata y del P yoduro
Sería como si yo tuviera una curva en donde estoy valorando el yoduro solo, para esta primera parte, como que me olvido del cloruro. Pero después, porque el cloruro va a aparecer, como el KPS es bastante mayor, va a empezar a precipitar más cerca del punto de equivalencia, no acá. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es cuando ya estemos más cerca del punto de equivalencia, va a empezar a aparecer el cloruro de plata, el precipitado del cloruro de plata que tengo en solución. Entonces, cuando aparece el cloruro de plata, lo que se puede hacer es aplicar esta expresión, que es una relación de las dos KPS, de los dos aniones que tengo en esta valoración. Entonces puedo hacer la relación del KPS del yoduro de plata sobre el KPS del cloruro de plata. Como la concentración de plata que yo tengo en solución es la misma, la puedo simplificar. Esto es dato, quiere decir que la concentración de yoduro y de cloruro me va a quedar relacionada con esta expresión. ¿Sí? Yo a cloruro lo puedo pasar multiplicando, entonces la concentración de yoduro es 4,56 por 10 a la menos 7 por la concentración de cloruro. Quedan relacionadas las dos concentraciones por la relación del KPS. En la práctica, a los fines prácticos, a los fines de los cálculos, vamos a considerar que el cloruro de plata se forma cuando ya estamos cerca del punto de equivalencia, cuando ya agregamos los 25 mililitros. ¿Sí? A los fines prácticos, esta relación se hace en el primer punto de equivalencia. Entonces, fíjense, en el primer punto de equivalencia, el cloruro a los 25 mililitros precipitó todo el yoduro, ¿sí? Porque es el cálculo que hicimos del primer punto de equivalencia. Desde 0 hasta 24,99 mililitros, todos los cálculos los hago como si yo tuviera yoduro solo. Y sería de esta forma, voy recalculando, supongamos que me pide a los 20 mililitros, a los 22, voy con esta misma ecuación, recalculando la concentración de yoduro y reemplazando acá en esta expresión del KPS y voy obteniendo los distintos P plata. Cuando llego al punto de equivalencia, todo el yoduro precipitó. Por lo que la concentración de cloruro acá es como si empezara la valoración del cloruro. Entonces los tengo todos. Tengo los 50 mililitros, 0,08 molar, pero ojo, ahora no los tengo más en 50 mililitros, sino que los tengo en 75, porque yo ya añadí los 25 mililitros de nitrato de plata. Es como que se diluye esta concentración de cloruro. Entonces yo puedo recalcular esta concentración de cloruro. Fíjense, yo tengo la relación de las concentraciones, calculé la nueva concentración del cloruro, porque ahora no los tengo más en 50 mililitros, sino que los tengo en 25 mililitros, puedo calcular entonces la concentración de yoduro que queda en solución en este punto, ¿sí? A los 25 mililitros hay yoduro que no precipitó. ¿Cómo la calculo? Con esta expresión, con la relación de los KPS multiplicado por la concentración de cloruro que acabo de calcular, me va a dar
el yoduro que yo tengo en solución, que no precipito. Entonces, en este punto, en los 25 mililitros, de los que yo había puesto inicialmente, 2,43 por 10 a la menos 8 no precipitaron. Y si tengo que calcular el P plata, el primer punto de equivalencia, lo hago con la ecuación del KPS, pero del cloruro, que es lo que calculé en la filmina anterior. Y ya en el primer punto de equivalencia lo hago con la concentración de cloruro y con el KPS del cloruro. Es 8,47. En este punto también se les puede pedir el porcentaje del yoduro que no precipitó o del yoduro que sí precipitó. Entonces, para hacer estos cálculos, lo que tengo que tener en cuenta es cuántos moles tenía yo inicialmente. Tenía de yoduro, ¿no? 50 mililitros, 0,05 molar. Quiere decir que inicialmente yo tenía 2,5 moles de yoduro. En solución, yo tengo 75 mililitros por la concentración que calculé recién. Me queda 1,82 por 10 a la menos 6. Lo que yo tenía inicialmente menos lo que está en solución, quiere decir que de los 2,5 precipitaron 2,4999, y si lo hago en porcentaje, vemos que precipitó el 99,99%, y en solución solo quedó el 7,28 por 10 a la menos 5. ¿Dudas acá? Profe, yo tengo una duda. Sí. En la relación que hace de los KPS, Sí. ¿sí o sí tiene que ser así o es indistinto el numerador y denominador? No, lo podés, el numerador y el denominador puede ser al revés. Sí, sí. Mientras Bien. te va a dar otra relación, pero te va a quedar cloruro, otro número por yoduro. Bien, gracias. Es que no entendía por qué ponía el yoduro arriba. No, no. Lo puedes Bien. poner al revés. Mientras hagan la relación y tengamos en cuenta que estas concentraciones son iguales, entonces las puedo simplificar, podés poner la relación al revés. Es totalmente válido. Bien, gracias. Profe, en esta misma filmina, cuando calcula el porcentaje de yoduro que no precipitó, ¿por qué pone la concentración del cloro? ¿Qué tiene que ver con el yodo? En la anterior. En esa. Porque justamente acá no podés considerar que tenés yodo solo. Si vos tuvieras solamente valoras yoduro con nitrato de plata, sí usás solamente el KPS del yoduro de plata. Pero acá en el primer punto de equivalencia, no podés olvidarte de que tenés cloruro que te va a afectar justamente esa solubilidad. Entonces, sí, esa parte sí, pero en la concentración cuando calcula el yoduro que no precipitó, ¿por qué lo multiplica por 0,053 si es la concentración del cloro? Justamente porque en ese punto, en el punto de equivalencia, lo que es válido es esta relación de los KPS, que te queda la concentración de yoduro en función de la concentración de cloruro que vos tenés. No solo ves el KPS está bien. yoduro de Como plata. que tengo, está bien, sí. Acá justamente te muestra que esta concentración del cloruro te afecta en la concentración de yoduro. ¿Y cómo? Con la relación de los dos KPS. Entonces, para conocer esa concentración de yoduro, el cloruro lo pasas multiplicando y es 4,56
por la concentración de cloruro, porque justamente acá tenés 2 aniones, entonces sí se ve afectada por el cloruro que vos tenés inicialmente. Sí, Entonces, sí, ahora la vi la relación que hacía. Gracias, profe. Consulta. En la fórmula siguiente, sí, ¿por qué para sacar el punto de equivalencia que corresponde al yoduro de plata uso el cloruro? O sea, yo recién hice el mismo cálculo con el yodo que me quedaba en solución y con el KPS del yodo y me dio el mismo número. Pero no entiendo por qué tendré que plantearlo en función de cloro. en realidad en el punto de equivalencia te va a dar lo mismo porque están relacionadas. O sea, si vos pones el KPS del cloruro de plata y la concentración de cloruro, te va a dar 341. Y si vos pones, ya que vuelvo para atrás, y si vos pones el KPS del yoduro, el 8,3 por 10 a la menos 17, y la concentración de yoduro la calculas de acá, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo podés calcular con los 2 puntos, porque la estás relacionando, ¿me explico? Sí, sí. No quiero que se queden con dudas porque esto lo tomamos mucho en examen, en parcial, esta parte la tomamos, entonces sáquense todas las dudas ahora. En realidad vos la concentración de yoduro del primer punto de equivalencia la estás calculando en función de la del cloruro y de la relación de las KPS. Entonces acá te podría de hecho agregar una parte en la filmina, el KPS de yoduro sobre la concentración de yoduro y te va a dar el 341. Porque todo viene de esta relación. Estás calculando estas concentraciones en función de la relación de los KPS en este punto, ¿no? Profe, Sí, usted dijo que ahí la relación de KPS es indistinto si la de cloro va arriba. siempre y cuando cambies esto, ¿no? O sea, vos podés, o sea, te va a dar otro número y te va a dar cloruro sobre yoduro. Es indistinto hacer la relación KPS yoduro de plata, lo que te va a cambiar es que esto te va a quedar todo de numerador y esto de denominador y esta relación es otra. Así Perfecto, es válido. entendido. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. No Y otra cambiar, consulta. Perdón que lo corté. Sí, 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 entendió. Otra consulta que le hago. Yo podría despejar la concentración de plata con la concentración que me dio de cloruro y de ahí hacer la relación de la KPS del yoduro para despejar la cantidad o la concentración de yoduro. me perdí. ¿Cómo calculas la concentración de plata? De donde usted dice, después de la relación de KPS, yo tengo un 0,0533 de concentración de cloro. Sí, Ahí. sí, Si yo acá. con el KPS despejara la concentración de plata y después la relacionara con el KPS de yoduro, ¿podría Sí, despejar la concentración de yoduro? entiendo que debería darte lo mismo porque estamos de nuevo manejando esto, ¿sí? O sea, esta nueva concentración, fíjate que acá, esto me estás diciendo, el 3,41 por 10 a la menos 9, esa es la concentración de Claro, plata en ese punto, claro, claro. y vas al KPS del yoduro, pones esta concentración de plata, debería darte lo mismo, ¿sí? Estamos dando vueltas sobre la misma relación, sobre esto, Perfecto, perfecto. ¿sí? La duda era si era válido o era necesario De plantear la relación hecho, de KPS. queda como disparador hacer todas esas modificaciones para ver que les da lo mismo, para verificar esto que estamos diciendo, pero todo es en función de esta relación. Lo importante es que en este punto quede claro que se usa esta relación y los cálculos se hacen de esta forma. Bien,
Una vez que yo calcule el P plata en el primer punto de equivalencia, estos son cálculos al margen, ¿no es cierto? Que en un ejercicio les podría preguntar, ver qué pasó ahí en ese punto. Pero si vamos a la curva propiamente dicho, veamos una vez que pasamos ese primer punto de equivalencia. Supongamos que agregamos 35 mililitros de nitrato de plata. Lo que hay que tener en cuenta es que esos 35 mililitros, 25 mililitros se usaron para el yoduro. Quiere decir que para el cloruro se van a usar 10 mililitros. Es muy importante irnos diferenciando esto de los volúmenes, ¿no? Entonces, la concentración de cloruro va a ser el cloruro que yo tenía inicialmente, los 50 mililitros, 0,08 molar, menos el cloruro que precipitó, que reaccionó. Como otra vez la relación entre el nitrato de plata y el cloruro es 1:1, puedo decir que los moles que yo agregué de nitrato de plata son equivalentes a los moles que se formaron de cloruro de plata. Yo tengo lo inicial que tengo en solución menos lo que se formó, el precipitado que formó, son los moles que me siguen quedando en solución, que aún no valore. Y siempre sobre el volumen total. Y el volumen total acá es 35, no 10. ¿Sí? Es 50 más los 35, lo que realmente agregué. Eso me va a dar la concentración molar del cloruro que tengo en solución, lo despejo en el KPS y me da la concentración de plata. ¿Qué quiero aclarar? Que una vez que tenemos en cuenta esa relación de KPS en el punto de equivalencia, fíjense cómo toda la primera parte de la curva, desde los 0 mililitros a los 24,99 mililitros, se hacen como si yo tuviera yoduro solo. En el punto de equivalencia tengo que considerar que están los dos y por eso hicimos esa relación de los KPS, y a partir de los 25,1 mililitros, todos los cálculos los hago como si tuviera cloruro solo. ¿Sí? Entonces acá puedo modificar 35, 30, 40 mililitros, lo que se me va a modificar es la forma, agregar acá 15 mililitros, 12 y modificar el volumen total, pero el cálculo es como si yo tuviese cloruro solo. Entonces, la consideración de la relación de los KPS lo hago en el punto de equivalencia. Denme un segundo. Fíjense, esta es la gráfica que estamos haciendo. Toda esta primera parte la calculo como si tuviera yoduro solo. Este salto abrupto lo hace justamente cuando comienza a precipitar el cloruro. Este punto característico es porque tengo los dos aniones. Tengo yoduro y cloruro, entonces acá se da un salto abrupto cuando empieza a precipitar el cloruro. Pero todos estos primeros cálculos los hago como si yo tuviera yoduro. En el punto de equivalencia, en los 25 mililitros, se da este salto porque ya ahí considero que tengo cloruro y todos estos cálculos los hago como si yo tuviese cloruro solo. Entonces, calculamos un volumen antes de este segundo punto de equivalencia. Vamos ahora a calcular este segundo punto de equivalencia. Dijimos que acá los cálculos los hacemos como si tuviera cloruro solo. En el punto de equivalencia, por definición, tenemos que la concentración de plata
es igual a la concentración de cloruro, que sería igual a la raíz cuadrada del KPS. Es 1,35 por 10 a la menos 5 y me da un P plata de 4,87. Pasado el segundo punto de equivalencia, todo lo que agregue es exceso de plata. Entonces, calculo la concentración de plata en el exceso. De estos 70 mililitros, 65 usé para valorar el ioduro y el cloruro. Quiere decir que 5 mililitros son de exceso. 5 mililitros por la concentración molar, siempre sobre el volumen total, me va a dar la concentración de plata en este punto, y el P plata. Y este es el gráfico. Ahora les voy a hacer, que me pidieron, ¿dudas ahí? Profe, yo, Sí. cuando está en los 35 mililitros, o sea, después del primer punto de equivalencia, Sí. no entiendo muy bien por qué usa los 35 mililitros si de esos 25 eran del bioduro. No uso 35, uso... O sea, en el volumen total. Porque en la práctica es lo que tenés. Vos lo tenés en 35, o en los 50 más 35 mililitros. Vos lo que agregaste prácticamente es 35 mililitros. Entonces, ese cloruro se diluyó a 35. No puedo considerar que solo agregaste 10. Aunque de esos 35, 25 no sean para el cloruro, no importa. Aunque esos 25 iniciales hayan sido para el ioduro, la realidad es que en la práctica vos a ese cloruro lo tenés en 50 más 35. Y tenés que Bien. considerar el volumen. Y eso nos fijamos en el parcial, ¿sí? Que estén bien calculadas las concentraciones. Sí, se ve, profe. Bien. Lo que hice fue este cálculo con regla de 3. ¿Sí? Lo que hice es este, son los moles iniciales de ioduro menos los moles que reaccionan sobre el volumen total. Lo hice en regla de 3. Entonces, para 10 mililitros, lo que tengo inicialmente de ioduro es, en 1000 mililitros tengo 0,05 mol de ioduro. En 50 mililitros tengo 2,5 por 10 a la menos 3. La plata que yo agrego son 10 mililitros. 1000 mililitros tienen 0,1 mol de plata. 10 mililitros voy a tener 1 por 10 a la menos 3. Como la reacción entre la plata y el ioduro es 1 a 1, ese 1 por 10 a la menos 3 son equivalentes a los moles de ioduro que reaccionan, que precipitan. Quiere decir que precipitó 1 por 10 a la menos 3 moles de ioduro. Lo que yo tenía inicialmente en solución, le resto lo que reaccionó, lo que precipitó, me va a dar los moles que están en solución. Pero ojo que tengo que tener en cuenta la dilución a 60 mililitros. Entonces, en esta nueva dilución lo que tengo es 0,025 molar de ioduro, que es este. Si la reemplazo acá es exactamente lo mismo, a partir de ahí sigue. Me parece que para entender el concepto de lo que hago acá,
iniciales menos lo que reaccionan sobre el volumen total, está bueno la regla de 3 simple, pero sí me parece que a la hora de los cálculos es bastante más simple hacer esto. Te los dejo yo a esto para que se entienda el concepto de qué es lo que yo tenía, porque quedó como clarito. Me parece que queda bastante claro, ¿no es cierto? Inicial de yoduro, el plata que agregué, quiere decir que es equivalente a lo que reacciona. Si no fuera 1 a 1, acá sí habría que hacer una regla de 3. Una regla de 3 más, ¿no es cierto? 1 mol de plata, 2 del anión. ¿Queda claro?